Está con nosotros Abimael Zavala Martínez, él es socio director de Zavala Abogados y especialista justamente en materia inmobiliaria. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. David, Gracias un por estar placer. esta mañana. Gracias, Oiga, a tus órdenes. pues lo que estamos viendo justamente con tantas noticias y tantos mensajes, esto es una constante, tristemente. Así es, David. Fíjate que a raíz de que se presentó el caso famoso de la señora Carlota, pues como que se destapó todo este asunto. Es una situación que es común. Existen bandas que se dedican precisamente a despojar a las personas que están viviendo ahí o a las personas que no ocupan de forma habitual ese inmueble. Entonces, ellos conocen también que los procedimientos son largos, tediosos y se han dedicado a este tipo de acciones, y lo que hace que la gente se frustre y haga cosas tan lamentables como lo que sucedió con la señora Carlota, de hacer justicia por su propia mano. El delito de despojo tiene una cuestión técnica que dificulta la detención al momento en que se está cometiendo. Es decir, la flagrancia es detener a la persona en el momento en que está cometiendo el delito, en el momento en que está introduciéndose a tu inmueble, en el momento en que está rompiendo cerraduras. Entonces, cuando tú te das cuenta de esa situación, a lo mejor ya pasaron horas, días, y resulta incluso meses. O incluso meses. Por ejemplo, tienes una casa de fin de semana en Cuernavaca, ¿no? Que no la frecuentas de forma habitual. Entonces tú hablas a la policía y llega la policía y resulta que dicen, oiga, pero es que no me lo puedo detener porque no hay flagrancia. Esta persona ya tiene 15 días, tiene unas semanas ya en posesión del inmueble, y dificulta ese tema. Aquí lo que nosotros recomendamos es decir, a ver, hay flagrancia en el momento en que está cometiendo el delito. Que si se va a ventilar esta situación, tú como policía no lo quieres detener, es una situación que se tiene que resolver ante el Ministerio Público e incluso ante el juez de control. Pero es una obligación del policía detenerlo, no es si quiere o no quiere. Desafortunadamente, también ahí hay un tema de deficiencia por parte de las policías, de que no conocen el tema, de que no están bien capacitados. Entonces sí es importante que hasta los gobiernos estatales, federales y municipales capaciten a la policía, porque eso ahorraría muchos temas que no es necesario que se ventilan hasta un juicio. Si tú detienes a esa persona, la presentas con el Ministerio Público, ahí ambas tienen que acreditar si es una posesión legal o no. Incluso se tiene que resolver a favor del propietario, decir, ¿sabes qué? Inmediatamente te devuelvo tu inmueble. Porque de lo contrario te van a obligar a iniciar una denuncia, una querella o un juicio reivindicatorio que se puede llevar meses o inclusive años para poder recuperar esa posesión. ¿Por qué en este sentido el que está allanando, el que está despojando de la vivienda al dueño, al propietario, tiene más derechos que el mismo propietario? Porque bien lo dices, se inicia un juicio, se hace todo un procedimiento, pero entre que son peras o son manzanas, el que entró de manera ilegal, ahí sigue viviendo. Eso es en donde entra la frustración de los propietarios. Es correcto, Ana. O sea, el tema es, si tú no lo logras detener en ese momento, pareciera que tiene más derecho la persona que ilegalmente o ilícitamente está en posesión del inmueble, porque ellos mismos saben, o sea, son bandas ya totalmente estructuradas, con conocimientos jurídicos, que es lo que estoy comentando, que te dicen, oye, tú métete. Si no logramos detenerte en flagrancia, olvídate, vamos a tener la posesión 2, 3 años, iniciamos carpetas de investigación, juicios reivindicatorios, y de aquí a que se resuelvan los asuntos, lo que va a pasar es que vas a vivir gratis, e inclusive si la persona propietaria o que tenga la posesión legal no lleva un procedimiento correcto, hasta puede perder la propiedad. Pueden darse esas circunstancias y el tiempo obviamente favorece a la otra persona. Oiga, abogado, mire, ya empezaron a llegar muchas llamadas y cada con su ejemplo, ¿no? Mire, lo mantengo anónimo. Hola, buenos días. Ya invadieron mi casa, pero la sigo pagando. ¿Puedo cancelar mi crédito Infonavit? Porque es mucho problema sacarlos. Mira, ahí tiene un crédito hipotecario, pues obviamente el financiamiento no tiene nada que ver con esta situación. Él compró esa casa y va a tener que seguirla pagando. Lo que les van a decir los del Infonavit, presente su denuncia, inicie un juicio y pues déle para adelante. Y ese es el gran problema. Entonces, aquí ¿cuál es el tip? Lo más importante, y lo he repetido hasta el cansancio, detener a la persona en ese momento. Si no lo logras hacer,
vas a empezar a sufrir y tu calvario va a ser interminable. Nos siguen llegando mensajes. Dice, buenos días, una pregunta. Si mis papás fallecieron y el aval me despojó de la casa de mis papás, ¿qué puede proceder? No sé si sea despojo porque es aval. No sé. Es que aquí tendremos que entender el caso concreto. Si hay un aval, quiere decir que hubo un crédito, a lo mejor hubo un préstamo y tiene un derecho que reclamar, pero no puede ser de propia mano, o sea, no puede ser de propio derecho. Ahí tendría que ser una orden por parte de un juzgador para poder entrar en posesión de ese inmueble. Oiga, ¿no hay un derecho hoy en día en México que pueda resguardar al propietario? Sí, claro, o sea, tienes el derecho de propiedad, tienes el derecho de posesión, pero genera mucha confusión esta situación porque cuando ves que los procesos son tan largos, dices, bueno, parece que nadie me defiende a mí. Claro. Pero aquí hay una corresponsabilidad, te digo, de la policía, de los abogados que defienden estos asuntos, hay otra llamada que de dice los jueces. que ni la policía hizo nada, invadieron mi casa y llamé a la policía y nadie hizo nada. Mira, hay casos muy sonados en el municipio de Ecatepec donde los graban entrando en ese momento, pero desafortunadamente la policía municipal está coludida con el gobierno o al final también existe desconocimiento de la policía municipal que no saben, o sea, preparar a nuestros policías es fundamental en el sistema penal acusatorio. Son los primeros que llegan al lugar de los hechos, son los primeros que llegan cuando se está dando el delito. Si tú no los preparas bien, si no los capacitas bien, pues obviamente generan todo este tipo de problemas. Imaginando un tema que puede suceder. ¿Qué pasa como esta persona que sigue pagando, que está a su nombre o que ya está a su nombre, que ya terminó de pagar y la tienen invadida? Y hay un delito adentro de esa casa por los que invadieron. Claro. ¿Qué procede? Pues mira, puede ser hasta aplicarte ahí la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Sobre la propiedad. Pero si esa persona comete algún delito y tú no estás en posesión, pues no te podrían atribuir el delito a ti, precisamente porque estás demostrando que no tenías la posesión de ese inmueble. ¿Qué documentación yo como propietario necesito tener a la mano para, en dado caso de que me hayan despojado, de que me tenga que ir a juicio, yo tenga que presentar para acreditar mi legal posesión de ese inmueble? Obviamente el más importante, tu escritura pública. Si es un contrato de crédito, de un crédito hipotecario, también es escritura donde consta tu crédito. Si tienes un contrato de arrendamiento, porque también se da en los arrendamientos, que tú estés en posesión de un inmueble por un contrato de arrendamiento, no pagas la renta, llega el propietario y te despoja. Ese es un delito, a pesar de que el propietario tenga el derecho de propiedad sobre ese inmueble, no puede de propia mano y de propio derecho llegar y desocupar al inquilino que está ahí. Entonces, durante el tiempo que dure el contrato. Así es, y sobre todo que exista una orden judicial para poderlo desalojar. Ahora vamos a poner otro ejemplo. El inmueble es de mi papá, ¿no? Mi papá muere intestado. ¿Qué pasa con esa propiedad si llega alguien y me despoja de ella? Ahí lo más rápido que tienes que hacer es iniciar la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, y ya existe una albacea. Inmediatamente que se designa una albacea, él tiene todos los derechos y las obligaciones de defender la masa hereditaria. Entonces, es importante que si hay inmuebles en donde están a nombre del papá o de la mamá y ya fallecieron, inicien la sucesión para que se designe la albacea y el albacea pueda defender los derechos que le corresponden sobre ese inmueble. Oiga, abogado, ahora con todo este tema justamente de la señora Carlota, usted que está metido en tema de las leyes, ¿hay iniciativas, preocupación de los senadores, de nuestros legisladores por transformar algo esta situación o sencillamente está bien reglamentada, lo único que está mal es la ejecución? Mira, yo creo que sí se puede mejorar la ley en un tema, por ejemplo, la penalidad. Por ejemplo, la penalidad aquí en la Ciudad de México es de 2 a 5 años. A lo mejor se podría aumentar un poquito más como para inhibir a que se cometa este delito, pero sobre todo la actuación de la autoridad. O sea, mientras la autoridad no actúe de forma inmediata, de forma pronta, pues estos procesos van a durar muchísimo. Y al final le repercuten al propio Estado porque tiene que invertir mayores recursos para acabar con esta situación. Existe mucha inconformidad social y es
urgente ya atender este tema, de forma urgente, porque está creciendo y la gente sabe que con toda la libertad del mundo, sin que nadie lo moleste, puede invadir un predio y de aquí a que se resuelva el asunto yo puedo estar tranquilamente viviendo de forma ilegal, ilícita, ocupando un bien inmueble. Nos siguen llegando preguntas. Dice, ¿qué pasa si el mismo dueño se mete y despoja a los que se metieron? Lo presenta al juez y le muestra sus escrituras. O sea, ya me despojaron, se van a trabajar, vamos a suponer, me meto yo y los despojo a ellos. ¿Se puede? Mira, obviamente es un acto de propia autoridad que legalmente no es correcto. Precisamente tu obligación... Es que estamos desamparadísimos. Es que es ese tema, o sea, precisamente tú tienes la obligación de denunciar, de hablar a la policía para que ellos intervengan. ¿Y si no intervienen? Pues obviamente ahí es una situación ya frustrante, o sea, porque no puedes tú hacer justicia por tu propia mano, o sea, es no, como... aquí no está pero haciendo al final, nada como doña Carlota. Pero al final tú estás metiéndote un predio, que pero es tuyo. Mi predio. Sí, pero ya había unas personas ahí, ¿me explicó? Entonces tu obligación era decir, denuncio ese despojo, pero al final te van a decir los que despojaron, oye, me despojaron, acredítame porque estabas ahí. O sea, el delincuente que ya se metió, por llamarlo así, sí, y que se fue y tú te metiste al bien inmueble, te va a denunciar por despojo. Para poder denunciar el despojo tiene que acreditar su legítima posesión. ¿Qué tiene que exhibirte? Un contrato de arrendamiento, ajá, un contrato de promesa de compraventa o las propias escrituras, que son documentos que seguramente no va a tener y que si tiene son falsos. Entonces, en ese momento sí puede haber una circunstancia diferente que la que me estás comentando. ajá. Ahora, ahí mencionas algo muy importante que también se ha mencionado. Se están presentando documentos apócrifos, documentos falsos, en donde supuestamente están acreditando la legal posesión del inmueble. Ahí, en todo caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ir a un registro público de la propiedad? ¿Qué se puede hacer? ¿O está coludida la misma autoridad? En muchos casos es así, pero ese es el momento. A ver, se detiene a la persona y van con el Ministerio Público y cada quien tiene que acreditar de qué forma está poseyendo ese inmueble. Para decir, a ver, yo tengo un contrato de arrendamiento. ¿Quién te rentó? ¿Cuándo inició ese contrato? Y inmediatamente se va a averiguar si ese documento es real o es apócrifo, porque si yo soy el propietario, pues yo soy el único que le puedo rentar a esta persona que dice que le rentaron ese inmueble. Un contrato de promesa de compraventa, que es un contrato privados, que realmente debe ser en una escritura pública, pero supongamos que tiene un contrato de promesa de compraventa. ¿Quién te vendió? ¿Bajo qué condiciones te vendió? Pero eso inmediatamente se ventila y se resuelve en el Ministerio Público. El problema es el que les comento. Si tú no logras presentarlo en el Ministerio Público, olvídate. Va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces es importantísimo y obligar a nuestras policías, porque es una obligación que está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es obligación del policía, detener a la persona. O sea, no es si quiere. Si ellos dicen, oye, es que no hay flagrancia, bueno, investiguémoslos y que lo determine el Ministerio Público, inclusive que lo determine el juez penal, el juez de control, pero en este momento se está cometiendo el delito y es tu obligación policial presentarlo ante el Ministerio Público. Oiga, abogado, estamos en una época donde se habla mucho de los derechos humanos, ¿no? Y con los derechos humanos, incluso con los delincuentes. Claro. ¿Hay derechos humanos para estas personas que invaden? Para toda persona hay derechos humanos, inclusive para los delincuentes. Sí, claro. Sí, esa es una realidad. Pero específicamente para el tema de invadir un lugar, o sea, me refiero a, no, es que no lo puede sacar aunque no sea propietario del terreno porque pues es su derecho tener un techo, No, es su derecho. No, ese es otro extremo, ¿no? O sea, no puedes tú decir es su derecho tener un terreno o la posesión de un inmueble cuando no lo ha comprado, cuando no tiene una posesión legítima, pues imposible, ¿no? Yo a lo que me refiero es a respetar su derecho a demostrar que tiene una posesión legítima. Eso sí es un derecho. A ver, porque puede darse, ahí hay casos extremos, donde si hay un arrendamiento, como comentábamos hace rato, y que llega el propietario y dice, sácalo porque pues no me ha pagado la renta, ¿no? Independientemente de que no se haya cubierto la renta, la posesión es legítima y lo que tiene que iniciar es un juicio para poder desalojar a esta persona. Bueno, Abimael Zavala Martínez, socio director de Zavala Abogados y especialista en materia inmobiliaria, muchas gracias por su tiempo. Seguramente lo invitaremos más adelante porque créame que muchísimas llamadas con preguntas,
con ejemplos que están viviendo, así que seguramente lo tendremos por acá frustrados. Así es. ¿No? Muchas gracias. David, un placer. Ana, un placer. Oiga, antes de despedirlo, sus redes sociales para que la gente lo Abimael, conozca. como Abimael Zavala me encuentran en Twitter y en Instagram también. Perfecto. Ahí como Zavala Abogados también. También. Muchas gracias, abogado. Que tenga buen Un día. placer.